para poner la frutilla arriba del postre, vamos a hablar de trabajo y potencia de una cupla. Hasta ahora lo que vimos es la aceleración del centro de masa, o sea, cómo actuaba en cuanto a las aceleraciones, al movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito del trabajo y la potencia que ejerce una cupla. Supongamos que tenemos un cilindro, ¿sí? Y le aplicamos una cupla. La podemos pensar así. Lo que nosotros sabemos es el valor de la cupla, pero la podemos pensar en algún momento como si fuesen dos fuerzas paralelas separadas a una distancia. Entonces, ¿qué es lo que veríamos más o menos nosotros? Bueno. Bien, la animación no se ve. Lo que veríamos es que los puntos en los cuales está aplicada la fuerza rotan alrededor del punto O. O sea, todo el cuerpo rígido va rotando. Eso es más o menos cómo actúa una cupla, si la tuviésemos que modelizar. Cada uno de estos puntos se va desplazando, ¿sí? Se va desplazando siguiendo esa trayectoria. Bien, les voy a dejar el PowerPoint para que lo miren porque no se vio en la transmisión. No me pareció que quedó muy claro cuál es el movimiento. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular el trabajo, ¿sí? Y para calcular el trabajo que hace una cupla, vamos a calcular el trabajo que hace una fuerza. Por ejemplo, la que vale más F, que es la que estoy dibujando, que está en el primer cuadrante. Y para eso vamos a calcular cuál es el trabajo, ¿sí?, que hace esa fuerza cuando la cupla rota del punto A al punto B. Esa fuerza se desplaza del punto A al punto B. Porque esas son cosas que nosotros ya las pudimos hacer antes. Por eso lo modelizamos de esta manera. Bien, el trabajo se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Trabajo eso es por definición. La fuerza, vean que tiene la dirección del vector velocidad de un movimiento circular. Así que la fuerza la puedo escribir de esta forma. ¿Se acuerdan que el vector velocidad, ¿sí?, lo podríamos escribir como un módulo por el menos seno de tita en la dirección I más coseno de tita en la dirección J. Vean esto de cinemática, de la unidad de cinemática. Así que la fuerza, que es tangente, la puedo escribir de esa forma. La posición, vean que el vector posición, esta distancia tiene un módulo que vale d sobre 2, porque cada fuerza está aplicada a una distancia, entre las dos está una distancia d. Así que el radio del círculo, el radio, ahí está, esto vale d, ¿sí? Así que el radio de ese círculo es d sobre 2. Bien, entonces vean que si el radio del círculo lo puedo escribir, si la posición, ¿sí?, de donde está aplicada la fuerza la puedo escribir con ese vector, diferencio ese vector y me va a quedar el diferencial de ese vector, del vector posición, me queda es el vector desplazamiento. Diferencio y entonces puedo escribir el vector desplazamiento, que es el que aparece acá. Entonces, vean, entonces ahora puedo hacer el integrando del integral de trabajo, es F por R. Vean que me va a quedar bastante fácil porque F es menos F seno de tita, en lección I, más F coseno en lección J. Luego producto escalar del dr y me quedan todas estas operaciones. Pero después de hacer las cuentas, como seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, por suerte, lo que me queda es algo relativamente simple. El integrando del trabajo es F por D sobre 2
diferencial de tita. Por lo tanto, cuando yo me muevo del punto A al punto B, lo que significa que voy desde un ángulo A, tita A, a un ángulo tita B, lo puedo calcular, es simplemente F por D sobre 2 por el corrimiento angular, la rotación. Sí, perdón, sí, tenés razón, es F por DR. Gracias, Agustina. ¿Sí? Bien. Vamos a corregir. DR. Entonces, ahora vean que la integral la puedo hacer fácil. Entonces, el trabajo de ir de un punto A un punto B, que hace esa fuerza, es simplemente F por D sobre 2 por lo que se rotó en ángulo. Esto significa, ¿sí? Bien, que cuando tenemos ahora ya considerar las dos fuerzas, la que vale F y la que vale menos F, ¿sí? El trabajo total de ir del punto este al punto este, obviamente la otra va también de este punto a este punto, se mueve el trabajo total que hacen las dos fuerzas simultáneamente, porque es un sistema de fuerzas, es F por D por delta tita, que es simplemente lo que rotó angularmente. Bien, este resultado que es para este caso particular, lo podemos generalizar. Dice, bueno, si la cupla es F por D en la dirección K, el trabajo lo puedo escribir como el valor de la cupla por cuánto rotó. ¿Sí? Ese es el trabajo que hace una cupla. Lo elegimos para un caso chiquito, pero lo que es interesante de una cupla, el trabajo es importante, pero lo que es interesante es la potencia que produce una cupla. ¿Se acuerdan que potencia es trabajo por unidad de tiempo? Entonces, esta es por la definición. Como el trabajo es tau por delta tita, vean que ese delta tita sobre delta t es lo que llamamos la velocidad angular. ¿Sí? La potencia, que es un escalar, entonces la voy a poder escribir ya en forma general como el producto de la cupla por la velocidad angular. Esta es la potencia instantánea. ¿Sí? Esta es la potencia instantánea. Y es algo que les va a servir muchísimo, ¿sí? Cuando queremos ver cómo transfieren energía las cuplas. Porque trabajar con el trabajo una cupla es complicado, pero con la potencia vean que es más fácil. Porque nosotros podemos conocer cuánto vale la cupla, sabemos conocer cuánto vale podemos conocer, tenemos herramientas para conocer la velocidad angular, así que para una cupla es muy fácil, ¿sí? Calcular la potencia, ¿tá? Sobre todo en cuerpos rígidos. El trabajo se hace más difícil, ya tengo que integrar, ¿sí? Y calcular cuánto es que se movió, pero hay una forma de hacerlo. Por último, vamos a tratar de resolver este problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan la barra? Hace un ratito lo vimos. Como ejemplo de aplicación. Nosotros vimos en la barra, se le aplicaba, ¿sí?, una cupla. Bien, les di yo la solución, pero vamos a suponer que ustedes la calcularon. La aceleración angular la obtuvieron, es 3 tau 0 sobre ml cuadrado en la dirección K. Si tenemos la aceleración angular, ¿sí?, y parte del reposo, podemos calcular cuánto vale omega, que como hace un ratito hicimos un ejercicio, voy a colocar el resultado rápido. Estamos como parte del reposo, integro y calculo omega de t. Bien, la potencia entonces es
el torque, producto escalar, la velocidad angular. Y esto entonces vean que si el torque me dijeron que valía tau 0 en la dirección K, el producto escalar del torque y la velocidad angular son dos vectores paralelos, es fácil de hacer, me queda 3 tau 0 cuadrado sobre ml cuadrado por t. Es una función lineal del tiempo. Bien. Entonces ahora dice graficar la potencia del dispositivo en función del tiempo. Vamos a graficarlo. ¿Sí? Vamos a graficar la potencia que hizo el dispositivo en función del tiempo. Vamos a hacer un gráfico potencia en función del tiempo. ¿Se acuerda que es proporcional? Era algo por el tiempo, o sea que va a ser una cosa así. La pendiente, o sea, la potencia, era sobre ml cuadrado por... Esto es lo que... Vean que es una función lineal en el tiempo. Es proporcional, pasa por el cero. ¿Sí? Pasa por cero. Y la constante de proporcionalidad nosotros la conocemos. Muy bien. Tenemos, este es el gráfico de potencia en función del tiempo. Y me dice, preguntaba, ¿cuál era el trabajo que hizo el dispositivo luego que transcurrió un tiempo t? Preguntaba, ¿cuál era el trabajo que hizo el dispositivo? Pero luego transcurrió un tiempo t. Eso es. Y para eso, lo único que tenemos que entender, ¿sí?, es que el trabajo, bueno, la potencia, es trabajo dividido tiempo. Por lo tanto, el trabajo es la potencia por el tiempo. Por intervalo de tiempo. Pero la potencia no es una constante. ¿Sí? Entonces, esa suma es en realidad ese producto, P por delta T, que valía un intervalo de tiempo chiquitito. Esto es una integral. Y esa integral representa, si esto es T, esta área. Si esto es T, por la fórmula que aparece ahí, esto es 3, tau 0 cuadrado por T sobre ml cuadrado. Entonces, todo esto es 3 tau 0 cuadrado sobre ml cuadrado por T. Esto vale T. Así que el área, que es justamente el trabajo, es fácil de hacer la cuenta, ¿no? Es 3 medios de tau 0 cuadrado, T cuadrado sobre ml cuadrado. Este es el trabajo que hace el dispositivo luego de un tiempo t de uso. No es lineal, es cuadrático. Si yo hago un gráfico del trabajo en función del tiempo, sigue, es proporcional a t cuadrado. Así que sigue una función cuadrática. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre cómo respondí este ejercicio? ¿Se entendió? Bueno, ok. Entonces, nos tomamos unos, son y 17, disculpen,
chicos de la práctica, chicas y chicos, que les usé un poco de tiempo de la práctica, así que nos tomamos unos 10 minutos.